Bien, aquí estamos para hacer montones. Vamos a hacer montones con cantidades específicas. Bien, hacer montones con cantidades específicas es algo que contribuye al conocimiento y comprensión del entorno por parte de los niños, pero ahora haciendo comparación de cantidades. Podemos hacer montones, por ejemplo, que correspondan con la cantidad de personas con las que vivo en mi casa. Y entonces, aquí estoy yo, están mis hermanitos, mis papás, mis abuelitos por papá y un tío, hermano de mi papá. Somos los que vivimos en mi casa. Y podemos hacer otro montón que corresponde a la cantidad de personas que viven en la casa vecina. Y entonces en la casa vecina vive mi mejor amigo. Aquí está mi mejor amigo y él tiene 3 hermanos grandes. Él es pequeño, pero los hermanos de él son grandes. Los papás de mi vecino, y ahí viven todos los abuelitos de por papá y los abuelitos por la mamá de mi vecino, y además viven 2 tíos de él, son 2 hermanos del papá. Esta es la familia de mi vecino que viven en la casa del pie, ¿sí? Veamos cuál es la familia más numerosa. Ojo, evidentemente en la casa de mi vecino hay más personas, pero comparemos, nos sobra comparar. Ahí podemos mirar la cantidad más que de personas que viven en la casa de mi vecino. Esto es las personas de más que viven en la casa de mi vecino con respecto a las personas que viven en mi casa. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, por ejemplo, podemos hacer montones que correspondan a la cantidad de personas que constituyen la familia de mi papá y la familia de mi mamá. Por el lado de mi papá, pues él tiene papá y mamá, abuelitos por papá, abuelitos por mamá y 3 hermanos varones. En la casa de mi papá todos son varones. Los hermanos de mi papá, pues nosotros de mi papá somos estos, los hijos de mi papá, y sus hermanos, uno tiene un niño y una niña, el otro tiene 2 niños y el otro no tiene hijos. Y esta es la familia de mi papá. Estos somos nosotros, estos son niño y niña de mi tío, los niños, y él no tiene hijos. Por el lado de mi mamá, pues tiene papás, papá y mamá, abuelitos por papá, abuelitos por mamá, y tiene 2 hermanas y un hermano. Nosotros, por supuesto, estamos también en la familia de mi mamá, somos los hijos de mi mamá, estos. Y las hermanas de mi mamá, la una tiene 2 niñas, la otra tiene 2 niños y una niña, 2 niños y una niña. Y la otra tiene 2 niñas y un niño. Y entonces está la familia de papá y la familia de mamá. Vamos a ver cuál de las 2 familias tiene mayor cantidad de personas. La familia chiquita, porque estamos pensando solamente en abuelitos, en tíos y en primos. Les comparemos. Pasamos por parejas para que nos rinda más la comparación. Igual podemos pasar uno a uno. Importante es no equivocarnos. Y evidentemente la familia de mi mamá es más numerosa. ¿Qué tanto más numerosa? Pues esto. ¿Qué tantas personas
de más hay en la familia de mi mamá con respecto a las que hay en la familia de mi papá? Pues estas personas. ¿Sí? Hay más personas cuando se reúnen en la familia de mi mamá solamente. Cuando nos reunimos, entonces somos más que cuando nos reunimos solo con la familia de mi papá. Bien, esa es otra posibilidad de hacer montón con cantidades específicas. Vamos a hacer un montón que tenga tantos granos como los dedos de las manos y los pies. Entonces, pues yo lo que hago es, le asigno una semillita a cada dedo de una mano. Y yo tengo en las dos manos la misma cantidad de dedos, entonces pues aquí van las semillas correspondientes a los dedos de la otra mano. Y ahí tenemos ya las semillas correspondientes a los dedos de las dos manos. Pero en los pies tengo la misma cantidad de dedos en cada pie que los que tengo en cada mano. Entonces pongo las semillas correspondientes a los dedos de un pie y las semillas correspondientes a los dedos del otro pie. Y ahí tengo ya un montón que tiene tantas semillas como los dedos de mis manos y mis pies. Otro montón puede ser un montón que yo hago con la cantidad correspondiente a mis ojos, mis orejas, mis manos, mis pies, mi nariz y mi cabeza. Tengo dos montones con cantidades específicas. Este es claro que es más pequeño que este. ¿Qué tanto más tiene este con respecto a este? Pues veamos. Mire cómo hacemos la comparación. Si ustedes tienen niños o han estado cerca de los niños y les han propuesto que organicen los cubiertos en la mesa, ellos casi siempre hacen, se nombran ellos de primero, para mí, para mi papá, para mi mamá, para mi hermanito, para mi hermanita. De la misma manera hacemos las comparaciones. Ok, ¿qué tanto más son los dedos de la manos y los pies con respecto a mis ojos, mis orejas, mi nariz, mis manos, mis pies y mi cabeza? Pues esto más, mire, estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Ahí los tenemos, ¿sí? Y esto es lo que le sobra al montón que corresponde a los dedos. Y esto es lo que le falta al montón que corresponde a mis ojos, mis orejas, mis manos, mis pies, mi nariz y mi cabeza. ¿Qué tanto es este con respecto a este? ¿Es más grande? ¿Es más pequeño? A ver, estos dos son iguales, ¿no? Ok, veamos. Comparemos. Aquí tenemos, entonces de nuevo, por aquí decimos cada oveja con su pareja. Es otra manera de separar. Oh, mira lo interesante, son iguales. Lo que le falta a este con respecto a todo este es uno como él mismo. Lo que le sobra a este con respecto a este es uno como la mitad de él mismo. ¿Y por qué como la mitad? Pues porque todo este es el montón de mis manos, de los dedos de mis manos y mis pies. Y lo que hemos hecho aquí, que lo podemos verificar, es, mire, tenemos el montón y ponemos uno a cada lado. Yo ya los tengo hechos, pero quiero que observen que esto se puede hacer así. Repartir entre dos. Esto también lo hacen los papás y las mamás en las casas. Entonces, este montón tiene tantos más que este como la mitad del mismo. Observen el lenguaje. Tantos más que este como la mitad del mismo. Este montón tiene tantos menos que este como el mismo. O sea, si yo pongo otro montón igualito a este aquí, voy a tener dos montones iguales. Si yo le quito a este la mitad de sus semillas,
voy a tener un montón igual a este. Muy interesante. Eso nos ilustra acerca de cómo podemos hacer montones. Podemos hacer montones dando diferentes instrucciones, manejando diferentes expresiones del lenguaje. Si pensamos en este como un solo montón, juntamos todo ese montón y lo hemos repartido en 3 montones iguales. ¿Cómo repartimos en 3 montones iguales? Pues ponemos en uno, en otro y en otro. ¿Sí? Vamos poniendo en cada uno de los sitios donde hemos designado los 3 montones. Ahorita lo hacemos en concreto. Pero entonces, si pensáramos en este como un solo montón, aquí tenemos una parte de ese montón, otra parte de ese montón y otra parte de ese montón, y las 3 partes son iguales. O sea, esto es una parte de 3 partes. Esto es otra igual a esta, por supuesto. Entonces esta también es una parte de 3. Y esta es una parte de 3 partes en que hemos repartido el montón. Cuando en casa se reparte un pan para entre 3 niños, a cada niño le corresponde una parte del pan partido en 3 partes. O sea, una de 3 partes es para cada niño. Entonces al segundo le toca una parte, al tercero una parte y al primero una parte. Entonces son 3 partes de una cosa. Aquí hay 3 partes de un solo montón. Igual podríamos armar montones con esas instrucciones. La mitad o una parte de 3 o 3 partes. Esto es bien interesante cómo podemos usar las expresiones que posteriormente van a ser muy aritméticas, muy de uso en la aritmética, pero cómo las podemos empezar a usar para hacer montones.